¿Qué tal, chicos? Muy buenas a todos, espero se encuentren bien. En esta ocasión les voy a compartir unos pequeños ejercicios sobre la suma de vectores. Muy bien, comenzamos con el primero. Vamos acá. Dice, encontrar la resultante de dos vectores que al actuar entre ellos forman un ángulo de 165 grados. Los vectores dice que miden 10 y 15 unidades cada uno. Uno de 10 y uno de 15. Y que el ángulo entre ellos es de 165. Muy bien. Vamos a empezar a representarlos. Yo tengo aquí un ángulo, tengo un vector. Este vector, bueno, le voy a quitar esto de acá, le voy a quitar la suma, listo. Tengo un vector que dice que mide 10. Muy bien, voy a colocar aquí mi vector que mide 10. Y que tengo otro vector, voy a ponerlo por acá, que mide 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, tengo un vector de 10 y un vector de 15. Y dice que al unirse, al actuar entre ellos, o sea, yo los voy a unir, y al actuar entre ellos, el ángulo que forman es de 165. Veamos. 115, 130, 140, 165. Muy bien. Un vector de 10 y un vector de 15, y entre ellos el ángulo es de 165. Esta es mi representación. Entonces yo voy a empezar a evaluar cada uno de los vectores y sus componentes. Recordemos de que todo vector está formando un triángulo rectángulo. A ver, permítame, voy a quitar esto por acá. Lo voy a pasar por aquí. Por ejemplo, otro vector, si yo tengo este otro vector por acá, y todo vector en la dirección en la que me marque, si yo trazo los componentes, me forma un triángulo rectángulo, con componente en X y con componente en Y. Pues esa va a ser la forma en la que nosotros vamos a ir evaluando cada uno de los vectores. Muy bien, volvamos acá. Vector de 10, vector de 15, con un ángulo de 165 entre ellos, al actuar entre ellos. Muy bien, comenzamos entonces con el primer vector. Vamos a tomar el vector que es igual a 10. Y este vector pues va a tener una componente en X. Vamos a colocarlo vector 1. El vector número 1. Aquí estamos, vector número 1. Y el vector número 1 pues va a tener una componente en X. Vector 1 en X. Y así también va a tener una componente en Y. Vector 1 en Y. Muy bien. Veamos, seguimos acá. Vamos a analizar entonces cuáles son los componentes del primer vector, del vector 1, el vector que mide 10. Voy a quitar este de acá. Tengo solamente este vector. Si yo le trazo líneas, pues podemos ver de que no hay, veamos, si yo le cambio la dirección, podemos ver de que se trazan las líneas, pero como este yo lo representé de forma horizontal, pues el único componente que tiene es el componente en X. No tiene componente en Y, aquí aparece como 0, y el componente en X pues es 10. Sus grados pues son 0, ¿verdad? No tiene grados de inclinación. ¿Cómo podemos saber nosotros de que efectivamente es eso? Pues sencillamente, sabemos de que cuando trabajamos con el X, nosotros vamos a multiplicar el vector por el coseno del ángulo. Voy a colocar aquí coseno del ángulo. Eso es para determinar su valor en X. Para determinar su valor en Y, yo voy a multiplicar el vector, o sea, los 10, por el seno del mismo ángulo, del ángulo que esté formando. Y ese va a ser su componente en Y. Componente en X, muy bien, lo voy a separar otro poquito más. Veamos acá. Está un poco más separado. Componente en X es con el coseno y componente en Y es con el seno.
Ahora bien, ¿qué ángulo es el que tiene este? Pues dice que tiene un ángulo de 0. Ok, yo le voy a colocar aquí 0 y de este lado yo le voy a colocar también 0. Y vamos a ver cuáles son los resultados. Para x dice entonces que tengo vector de 10 multiplicado por el coseno del ángulo 0 y me da como resultado 10. En efecto, el valor de en x es de 10. Ahora el valor de y, pues yo tengo el vector de 10 multiplicado por el seno del ángulo 0 y me da 0. Muy bien. Vemos de que en efecto se cumple lo que dice aquí el simulador, de que en x vale 10 y en y vale 0. Lo colocamos acá entonces. El valor de x es de 10 y el valor de y es de 0. Esto es para el vector número 1, para el vector 1. Vamos con el vector 2. Muy bien. El vector 2 es igual a 15. Y este vector 2 también posee una componente en x y también posee una componente en y. Y eso es lo que vamos a averiguar nosotros ahora. La componente en x y la componente en y para el segundo vector. Bien, este vector, voy a quitar aquí los ángulos, este vector dice de que forma un ángulo de 165 con el primer vector. Entre ellos forman un ángulo de 165. Pero si yo trazo aquí sus líneas de proyección, el triángulo rectángulo lo tengo de este lado. El X lo tengo hacia la izquierda y el Y lo tengo hacia arriba. Entonces, ¿qué ángulo es el que me complementa acá? Pues sencillo. La media vuelta completa, o media vuelta, perdón, es de 180. A 180 le quitamos 165 y obtenemos el resultado del ángulo. 180 menos 165, tenemos un ángulo de 15. Muy bien, entonces ya sabemos de que el ángulo que forma acá, este pequeño triángulo, es de 15. Y ese es el que me va a servir para esto. Entonces, tengo ahora acá vector de 15 multiplicado por el coseno de 15 y este va a ser su resultado en x. Veamos. Vamos comprobándolo de una vez. Vector de 15 por el coseno de 15 y esto es igual a 14.488. Si nosotros aproximamos esto, podríamos decir 14.49. Muy bien. Tenemos nuestro primer resultado de 14.49. Este es nuestro resultado de la componente en X. Veamos ahora la componente en Y. La componente en Y, los 15, multiplicado por el seno de 15. ¿Y cuánto nos da? 15 por el seno de 15. Y el resultado, bien, esto sirve para cambiar a decimales, 3.88. Muy bien. Ese si no lo aproximamos, lo dejamos en 3.88. Y ya tenemos nuestros resultados tanto en X como en Y. Solamente debemos de sumarlos. Entonces, vamos a hacer una suma de las X y vamos a hacer una suma de las Y para ver cuáles son los componentes del vector resultante. Aquí tenemos vector 1, vector 2, y entonces lo que vamos a obtener aquí nosotros va a ser el vector resultante o el vector resultado. Muy bien, ¿cuáles son las componentes entonces en X y en Y? Para esto, para nosotros poder hacer la suma, debemos de tomar en cuenta la dirección de los vectores. Ojo con eso. Veamos. Voy a quitar esto, voy a quitar esto. Y estamos acá. Estos son los vectores. Si yo trazo mi plano cartesiano a donde se unen los vectores,
yo puedo ver de que el vector de que mide 10 es completamente positivo porque va hacia la derecha. Pero el vector que mide 15 va hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, cuando yo marco las líneas, yo puedo ver que el componente de la Y va hacia arriba, quiere decir que es positivo, y el componente de la X va hacia la izquierda. Entonces el componente de la X es negativo. Vamos por acá. Con el vector 1 no hay ningún problema, y con el vector 2, el componente en X dice que es negativo, y el componente en Y, pues ahí no hay cambio. Ahí no hay cambio, lo dejamos como positivo. Efectuamos ahora sí las sumas, entonces este resultado nos da menos 4.49 y este resultado nos da 3.88. Este es el, veamos, este sería el vector resultante en su componente X y este sería el vector resultante en su componente Y. Tenemos los dos componentes. Componente en X, componente en Y. Muy bien. Último paso, entonces, para nosotros saber cuál es el vector resultante, pues simplemente, como nosotros estamos estableciendo componente en X y componente en Y, nosotros podemos hacer algo por acá. Voy a apoyarme aquí del simulador. Si yo marco aquí el símbolo de suma, me marca el vector resultante. Si ustedes a la hora de graficarlo se apoyan de reglitas y de transportadores, si ustedes quieren, pueden graficarlo aquí al centro para formar el romboide con las líneas de proyección, si ustedes desean. Si ustedes desean, pueden sumarlo también colocando primero un vector, colocando después el otro vector donde finaliza, y la suma pues fácilmente cuadra en cerrar el triángulo, ya sea colocando ese primero, si no, pues este primero, este después, y la suma pues debe ser igual, ¿verdad? Ahí no cambia en absolutamente nada. La gráfica ustedes la pueden representar de la forma que quieran. El punto es hacer la evaluación matemática. Entonces, por último, si yo tengo este vector, que es el vector resultante, y trazo líneas de proyección, yo veo de que también estoy formando un triángulo rectángulo, con un componente en X y con un componente en Y. Y si ustedes se dan cuenta, aquí el simulador dice que su componente en X es de 4.5 y su componente en Y es de 3.9. Y nosotros obtuvimos 4.49 y 3.88. Son aproximaciones completamente válidas. Entonces, si yo tengo aquí un triángulo rectángulo y quiero saber la magnitud del vector, pues simplemente utilizo el teorema de Pitágoras. Vector resultante es igual a la hipotenusa del triángulo y esto es igual a la raíz del cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Si yo sustituyo valores, yo puedo decir que esto es igual a la raíz de menos 4.49 elevado al cuadrado más 3.88 elevado al cuadrado. Veamos cuánto nos da el vector resultante. Nos vamos a la calculadora. Raíz cuadrada de menos 4.49 al cuadrado más 3.88 al cuadrado. Resultado, 5.93. Muy bien. Tenemos entonces de que el vector resultante es de 5.93 unidades. 5.93 unidades el vector resultante, su componente en X es esta, su componente en Y es esta, y si nosotros vemos en el simulador, veamos, tenemos el vector de 10 con 10 en X y 0 en Y, tenemos el vector E que forma un ángulo de 165, pero su ángulo complementario acá es de 15,
su X es de menos 14.5 y su Y es de 3.9, lo que nosotros nos salió aquí, menos 14.49 y 3.88. Y si sumamos estos dos, el vector resultante es este de acá, y el vector resultante dice que X mide menos 4.5, a nosotros nos dio menos 4.49, Y mide 3.9, a nosotros nos dio 3.88, y de que el resultado, el vector completo, mide 5.9. Y pues a nosotros nos dio 5.93. Inclusive lo sacamos mucho más exacto de la forma matemática y pues la gráfica solamente sirve como representación. Ya les decía, para la tarea pues ustedes lo pueden graficar de la forma que deseen y para el examen no es necesario hacer gráficas. Para el examen solamente va a venir el procedimiento matemático de la suma de los vectores. Gráficas para los exámenes no vamos a estar realizando. Muy bien, chicos, este es el pequeño ejercicio en como tenían que hacerlo en la tarea. Pues ahorita en la semana de repaso seguimos practicando sobre los vectores. Les voy a mandar otro videito con otro ejercicio más para que ustedes pues puedan ahí ir repasando. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.